¿Director me buscaba? Profesor Bai, este es. El nuevo estudiante, se lo dejo a usted. Probablemente entró por la política de ayuda a los pobres, ¿no? Como aquellos niños a los que fui a enseñar. Tío. Sí, Deja de mirar. Debes agradecer al profesor Bai. me llamo Chen Hensen y estudiaré con mucho esfuerzo. Compañero Chen, la reunión de nuevos estudiantes está por comenzar. Te llevo, así conoces a los compañeros. Vale. Por cierto, cuando veas a esos compañeros, no te sientas presionado si tienes dificultades. El profesor te ayudará, ¿entendido? Anui, el hijo del principal accionista de la escuela, va a participar en la ceremonia de apertura como estudiante contratado especial, representando al principal accionista en el escenario. Tú debes cuidarlo bien, director. Yo, el viejo, no puedo decir mucho, pero lamerle las botas a los grandes, eso sí que lo hago bien, a director. Usted siga ocupado, está bien. Mira este traje. ¿Lo conoces? Es el último Armani de alta costura. Debe costar unos 80 o 90 mil, ¿no? 88.000. Ese es el precio, ¿verdad? Sí. Ahí viene el profesor Bai. ¿Por qué el profesor Bai trae a un mendigo? Profesor Bai. En la ceremonia de apertura. ¿Qué haces trayendo a un mendigo? Si profesor Bai, sabemos que eres bueno. No puedes ver a la gente pasar hambre, lo traes para que coma algo. Pero al menos espera a que terminemos, ¿no? No es un mendigo, por cierto, conózcanlo. Desde hoy somos compañeros. Espera, ¿quieres decir que eres nuestro compañero? Exacto, es nuestro nuevo compañero. Se llama Chen Hensen. Viejo Gao, ayúdame a recordar. Esta es una escuela de élite, ¿verdad? Si lo es, entonces, ¿cómo se coló este tipo aquí? ¿Acaso es un favorito del profesor Bai? Lo siento, pero yo odio a los favoritos. Vete a donde haga más frío. ¿En qué están pensando? Este es nuestro nuevo estudiante de bajos recursos. Todos debemos llevarnos bien en el futuro, sin discriminación. Profesor Bai, nunca dije que soy un estudiante de bajos recursos. Estudiante Chen, ser honesto es más importante que los estudios. La moral es más importante que el aprendizaje. Profesor Bai. Oh, pequeño Chen. Entiendo que al vernos sientas esta inseguridad, pero como tu hermano mayor debo decirte algo. Mírame, soy el estudiante más pobre de nuestra escuela, con solo 100.000 al año para vivir, pero vivo con dignidad. Así que a partir de ahora sígueme. Realmente eres muy pobre. Eres un estudiante de bajos recursos, ¿no? Te di una salida y ahora te crees importante, ¿no? Vete de aquí rápido, ¿qué tanto alboroto? La ceremonia de apertura está a punto de comenzar. ¿Por qué siguen haciendo ruido, director An? ¿Cómo se coló este mendigo aquí? Es la ceremonia de apertura, sáquenlo de aquí. Director An, ¿cómo puede ser un mendigo? Es el nuevo estudiante de bajos recursos que contrató el profesor Bai. ¿Desde cuándo se permite contratar estudiantes de bajos recursos? Directoran, esta es su única oportunidad de salir de las montañas. ¿Podría hacer una excepción? Profesor Bai, el hijo del accionista mayoritario. Está por llegar. ¿Quieres que el joven vea que en nuestra escuela hay un estudiante de bajos recursos? Si esto causa una mala impresión, tu carrera se arruinará. Y tú escucha mi consejo. Si no perteneces a un círculo, no te esfuerces por entrar, ¿entiendes? Directoran, realmente no soy un estudiante de bajos recursos, soy un estudiante especial. No, no es especial. Estudiante especial. ¿Eres ese? Nuestra escuela no emite cartas de admisión a estudiantes con un patrimonio menor a 5 millones y tú tienes un contrato especial. Es demasiado obvio que es falso. Profesor Bai, no te preocupes, esto es absolutamente real. Vale, supongamos que estoy siendo caritativo. Ustedes búsquenle un lugar. El más discreto para que coma bien y se vaya rápido. Profesor Bai, ven un momento. Mira, hoy es la gran ceremonia de la escuela. Esto tiene que ver con el gran accionista que invierte en nuestra escuela. Si ese patán arruina todo, ¿qué hacemos? Directoran, lo vi realmente lamentable. ¿No dicen que la gente del campo es sincera? Mira cómo está él. Y además hace trampas, cuando nuestra escuela ha enviado cartas de admisión a estudiantes pobres.
Chen Jianzhou. Este es realmente el sello del director. ¿Acaso es el del que hablaba el director? El gran accionista. Directoran, ¿qué pasa? Nada, pequeño Bai. Debes entender, acaba de salir de las montañas. ¿Qué tiene de malo un poco de vanidad? Ya que está en nuestra escuela, es parte de nosotros. No uses lentes de color para mirarlo. Cuídalo bien, ¿entendido? Sí. Vamos, Gensen, demuéstrale a todos. 3 bocados y un cerdo. No hay problema, dámelo. Vamos, empieza. Amigos, hoy les voy a mostrar cómo comer un cerdo en 3 bocados. ¿Qué están haciendo? ¿Cómo les enseño yo? No pueden burlarse de los compañeros. Profesor Bai, ¿cómo es esto burlarse? Estamos viendo que Gensen nunca ha comido algo tan delicioso. Queremos que se llene. ¿Es verdad, compañero Chen? Si profesor Bai, la comida aquí es realmente deliciosa normalmente en el pueblo. Solo como raíces y hierbas. Lo siento por ti, no te preocupes. Si estudias duro nunca más pasarás por esto. Normalmente en el pueblo solo como cordyceps. Y sopa de ginseng con nieve del cielo. Ya no quiero pasar por días tan simples. Así es, compañeros. Miren al compañero Chen que solo come cordyceps. ¿Qué dices? No. ¿Te refieres a esa flor, la flor de loto de las nieves de Tianshan? Esa hierba es la raíz del cordyceps. Ginseng. Sí. No, incluso nosotros. Solo podemos probar estas cosas de vez en cuando. Dices que comes esto todos los días. Si lo tenemos en cada comida. Todos los aldeanos comemos así. Todos los bueyes de Longchen han sido llevados al cielo por sus exageraciones. Yo también podría decir que todos en nuestro pueblo conducen Rolls Royce. Gensen, en serio. Si no tienes para comer, dímelo. Yo te invito, ¿qué más da? El niño está teniendo alucinaciones de hambre. ¿Qué quieres decir? No, en serio, comemos esto todos los días. Estas cosas son muy difíciles de comer. Sí. Lo entendemos. Chen Hengsen, espero que seas honesto. Sabes que las condiciones que acabas de mencionar, ni siquiera el hombre más rico de Longchen podría cumplirlas. La hija del hombre más rico de Longchen, ¿no se llama Su Banqin? También estudia en esta escuela. Sí, ¿cómo sabes eso? Su Banqin es la chica más popular de nuestra escuela. Sí, su padre no solo es el hombre más rico de Longchen, sino también uno de los accionistas de nuestra escuela. Escuché que hoy en la ceremonia de apertura él también vendrá. Si pudiera verlo, me despertaría sonriendo. ¿Su familia es tan rica? ¿Cómo no lo sabía? Obvio, vienes de las montañas. Claro que no lo sabes, mira ahí viene la chica popular. Déjame ver, la señorita Su. ¿Cómo tienes tiempo de venir hoy? Mi padre dijo que hoy el principal accionista de la escuela estará presente y me pidió que le salude a ese tío sin él. No tendríamos el éxito de la familia Su. Bien, entonces, señorita Su, no te acompañaré más. Siéntete como en casa. Adelante. ¿De verdad es ella? ¿Les gusta ella? Es la chica más popular de nuestra escuela. ¿A quién no le gustaría verla? Entonces les ayudaré a llamarla. Tú déjalo ya. Incluso yo, un joven rico, no merezco ni una mirada más de ella. ¿Y tú la vas a llamar? Puede ser porque no eres lo suficientemente rico. Entonces, tú, un estudiante pobre, ¿puedes hacer que venga? Cuando nuestro pueblo ayudó a su familia, fueron uno de los beneficiarios de la ayuda. ¿Entiendes o no? Es ella quien te está ayudando. Gensen, Wo, eres muy terco. Si la escuela organizara un concurso de fanfarronería, definitivamente votaría por ti. Tú también vota, no hay problema. No estoy fanfarroneando. Si no fuera por nuestro pueblo, no serían los más ricos de Longchen.
Chen Hengsheng, no digas más. Entre compañeros un poco de fanfarronería está bien, pero tú tienes un grave complejo de superioridad. Profesor Bai, no estoy diciendo tonterías. Si no me crees haré que Ban Qin venga y te lo diga. ¿Qué? ¿La llamas Ban Qin? Chen Hengsheng, si te atreves a no respetar a mi diosa entonces. No me culpes por ser grosero. Siempre la he llamado Ban Qin, ella también me llama hermano. Lao Gao, no puedo soportarlo más. Yo tampoco puedo soportarlo. Yo primero. ¿Qué están haciendo? Yo primero. Ban Qin. Hermano Hengsheng, ¿qué haces aquí? Mi diosa viene hacia mí. Obviamente viene hacia mí. Hermano Hengsheng, ¿cuándo llegaste? Hermano Hengsheng. Hermano Hengsheng, viniste sin decirme. Acabo de recibir la carta de admisión. Ahora habla de ti. El él hizo que la chica más popular le tomara la mano, no lo esperaba. La pobreza se convirtió en su arma más poderosa. Seguro que se hizo el pobre y lamentable frente a ella. Y ella le creyó. Claro que sí. No podemos permitir que la belleza de la escuela sea engañada. Sí. Señorita Suyo. He abierto especialmente una botella de vino caro para ti. Vale 10.000, no sé. Si puedo invitar a la señorita Su a tomar una copa, señorita Su. ¿Podríamos compartir una copa? Le dan este tipo de vino a Ban Qin para beber. Ban Qin definitivamente no lo beberá, es de muy baja calidad. Chen Hengsheng, eres muy exagerado. No es Chen Hengsheng, ¿por qué no dices que en tu casa este vino lo usan para alimentar a los cerdos? ¿Y cómo lo sabes? Eres increíble, tienes habilidad. Tráenos una buena botella de vino para que probemos así. Nuestra ceremonia de apertura de este semestre es en el Hotel de 5 estrellas de Longchen. Esto definitivamente tiene un Lafite del 82. Tienes la habilidad. Consigue una botella de eso. Dos ancestros no hagan las cosas difíciles para Hengsheng, ¿de acuerdo? Él es diferente a ustedes, ¿qué sabe de? Un Lafite del 82, aunque tampoco es muy bueno. Pero podemos conformarnos, Ban Qin, ¿qué dices? Si el hermano Hengsheng quiere beber, entonces Ban Qin te acompañará. Camarero. Hola, ¿en qué puedo ayudarle? Quiero una botella de Lafite del 82. ¿Estás seguro de que quiere una botella de Lafite del 82? Estoy seguro. Chen Hengsheng, entiendo que quieras llevarte bien con tus compañeros. Acabas de salir de las montañas, quieres mantener las apariencias, también lo entiendo. ¿Sabes cuán caro es un Lafite del 82? Muy caro. En nuestro pueblo, cuando no había agua, todos lo usábamos para bañarnos. Tú. Ay, profesor Bai, no te pongas tan nervioso. ¿Qué tal si te pido una copa también? Camarero. 2 botellas. Hengsheng, queremos beber, sí. Nunca lo he probado, está bien. Entonces cada uno tendrá una botella. Hoy todos los estudiantes presentes una botella cada uno. Increíble, Chen Hengsheng, eres increíble. Te considero hábil, compañeros. ¿No le agradecen al compañero Chen? Sí. Sí, aparte de ti. ¿Quién más podría hacerme reír? Resulta que había escuchado que el pueblo del hermano Hengsheng es muy rico ahora, su familia debe haber prosperado. No pasa nada, acaban de cuidarme tanto. También debería mostrar mi agradecimiento. Compañeros, tanto vino. Tengo que ir a la sede a traerlo. Vale, ve. Bien, espere un momento. Anui, director. ¿Le ha dado alguna vez a un estudiante pobre una carta de contratación especial? ¿Qué? ¿Cómo podría haber estudiantes pobres en nuestra escuela? Te pregunto, la ceremonia de inauguración del gran accionista. ¿Cómo va la preparación? Todo listo. Solo esperamos que llegue el gran accionista bien. Debes cuidar bien de mi tío. Cuando vuelva te recompensaré bien. Bien, director. Esta carta de admisión es falsa. No, la celebración de la escuela está a punto de comenzar. El hijo del gran accionista también llegará pronto. Ustedes expulsen rápidamente a este mendigo bien.
Compañero, especialmente desde la sede. Hemos traído 108 botellas de Lafite del 82. Ya están todas en la mesa. ¿Necesitan que las abramos? Este vino. Chen Hengsheng, ya basta, ¿sabes cuánto cuesta? ¿Este vino? Eres un estudiante pobre. Para ti esto es una cifra astronómica. Lo siento, este vino. Ábrelo todo. Bien, abran el vino. Realmente lo abrieron, ya está. Él está acabado. ¿Recuerdas lo que le dijiste antes? Dijiste que no tenía dinero para comer, tú lo arreglaste. Caray, Chen Hengsheng. Te dije que te invitaría a comer, pero no esto el dinero del vino. No lo voy a pagar por ti. Tranquilo, esta pequeña cantidad no necesito que la pagues. Bien, eso está bien. ¿Te asustaste, compañero? En total 10.080.000, ¿cómo? ¿Lo pagarán? Ustedes no calcularon mal. En total 108 personas. Una botella de vino cuesta 100.000, no se equivocaron. Paga, Hengsheng. ¿Acaso no tienes dinero en absoluto? ¿Estás buscando problemas a propósito? Hengsheng, cuando abriste el vino antes. Tan imponente, si ahora pierdes la cara. Sería realmente vergonzoso. ¿Quieres que te ayude a preguntar si hay algún descuento o algo así? ¿Descuento? ¿Qué descuento? No. Lo que quiero decir es que en la ciudad está de moda dar propinas, ni siquiera se ha incluido la propina, así que, precio fijo 13 millones. No, hermano, ¿estás jugando así? Yo creo que está fingiendo. Cuando llegue el momento de pagar, se va a quedar completamente perdido. Compañero, ¿estás seguro de que son 13 millones? Chen Hengsheng, ¿sabes lo que estás diciendo? Profesor Bai, no se preocupe, conozco las reglas de la ciudad. Espere un momento, voy a buscar la tarjeta. No es de extrañar que la diosa Su te llame hermano. Casi me arrodillo ante ti. Es demasiado fingido. Disculpe, espere un momento, la tarjeta está aquí. Es un poco complicado, espéreme a que la saque. Hengsheng, tu tarjeta bancaria está envuelta. Como un tamal, ¿vas a pagar con esto? No vayas a sacar una tarjeta con solo unos cientos de ahorros. ¿Una tarjeta de ayuda para estudiantes pobres? Quizás. No debería ser, es el dinero que mi papá me dio para vivir. Debería poder pagar, espéreme un poco más. Mi papá la envolvió muy bien. Basta, Chen Hengsheng. Pensé que habías venido a este lugar para cumplir un gran ideal. Para estudiar seriamente y escapar del destino. Pero ahora, ¿cómo te ves? Vanidoso, compitiendo sin medida tú. Me has decepcionado mucho. Después de la ceremonia, vete, no puedo enseñar a un estudiante como tú. Profesor Bai, no se enoje, no estoy presumiendo. Espere a que saque el dinero y pague. Espere, que después de verificar tu carta de admisión es falsa, ahora salga. Espere, aún no he pagado la cuenta. Profesores, seguro que se han equivocado. El hermano Hengsheng no miente. Te dije que no presumieras. Esto es un castigo. Parece que el dinero del vino lo tendremos que pagar nosotros mismos. La tarjeta negra suprema del Banco Suizo. Alto. Gaosuo, ¿qué dijiste? Mi mamá es gerente de banco, ella me mostró antes una muestra de la tarjeta negra suprema del Banco Suizo igual a esta. ¿Qué? ¿50 millones de activos? ¿Acaso Chen Hengsheng no es un estudiante pobre? Esta es la asignación que mi papá me dio. ¿Estás seguro de que esta asignación puede pagar? Esto es 10.800.000. Debería poder, no lo sé. ¿Cuánto dinero hay adentro? El dinero aquí. Es lo que mi papá obtuvo vendiendo piedras. No, espera, ¿estás diciendo que tu papá vendiendo algunas piedras viejas pudo obtener esta tarjeta negra? ¿Tu papá vendía oro o plata? Hermano Hengsheng, ¿te alcanza el cambio?
Si no, yo te lo pago. No debería alcanzar, yo pago, mesero. Pase la tarjeta. Bien, espera, Heng-sen. Dijiste que invitaste a tus compañeros a tomar la fite. Entonces debes dejar que tus compañeros y la belleza de la escuela vean tu gran gesto al pagar, ¿no? Viejo Gao, entiendo. Ahora mismo conecto la pantalla grande. Pase la tarjeta. Bien. Chen Heng-sen, esto no son 1080. Incluso si es la compañera, su banquín no puede pagar por ti. Escúchame, sal de la escuela rápidamente. Voy a hablar con el director para pedir clemencia. Banquín paga, no. Su familia es pobre, ¿cómo puede pagar ella? Yo pago. Tú ahora, todos los compañeros. ¿Te están mirando? ¿Realmente quieres hacer el ridículo? Profesor Bai, no hay problema, esta tarjeta no tiene mucho dinero. Incluso si los compañeros lo ven, no hay problema, pase la tarjeta. Exacto, profesor Bai, no insista. Deje que el gran actor Chen, frente a la belleza de la escuela, complete su actuación. Actor, yo te ayudo. $100 millones. La tarjeta negra es real. ¿Cuál es su reacción? ¿Tengo mucho aquí? Miren rápido, el saldo cambió. ¿Qué está pasando? Intenta pasarlo de nuevo. Vale. La máquina de tarjetas está rota. El saldo de la tarjeta se ha puesto a 0. La máquina de tarjetas sigue fallando. ¿Qué está pasando? Ya lo sé, mi madre me lo dijo. Hay dos posibilidades en este caso. O el saldo de la tarjeta es realmente demasiado, o la tarjeta es directamente falsa. ¿Quieres decir que hay demasiado dinero en la tarjeta? ¿Cómo es posible? Seguro que en la tarjeta no hay suficiente saldo, múltiples pagos fallidos, lo que causó el fallo de la máquina de tarjetas. Sí, seguro que es así. ¿Cómo crees que puede tener 100 millones? Seguro que es falsa. ¿Cómo es posible? Esta tarjeta me la dio mi padre. En persona, ¿cómo puede ser falsa? Le llamaré a mi padre para preguntarle. Edición limitada de Nokia dorado. ¿La familia de Heng-sen realmente ha prosperado? Hola papá, ¿no has descongelado mi tarjeta? 2 días, ¿cómo voy a pagar entonces? La ceremonia de la escuela está a punto de empezar. A ver cómo te las arreglas. Hola sobrino, mira. En la ceremonia de apertura pedí una botella de vino para cada compañero, pero ahora no puedo pagar con mi tarjeta, ¿me ayudas a pagar? Basta. Chen Heng-sen, por favor, vete. Profesor Bai, no se enfade, ya he hecho que mi sobrino pague. Sobrino Heng-sen. Todos somos de la misma edad, tu sobrino. Probablemente todavía está tomando biberón. ¿Cómo le haces? ¿Pagar por ti? Con el biberón para pagar por ti. Escucha mi consejo, vete ahora mismo. Tu teléfono sigue siendo ese viejo de botones, el dinero del vino. Si no puedes pagarlo, irás a la cárcel. Si te vas ahora, la escuela aún puede ayudarte. No yo. Hola director, ya sé lo del vino. La escuela lo pagará, por cierto, cuando los accionistas suban a hablar, ten mucho cuidado. Nuestro nuevo edificio de enseñanza fue donado por un gran accionista. El nombre del edificio es el nombre de esa persona. Solo él puede desvelarlo, ¿sabes? Vale, sí. Bueno, el director ha llamado, ya lo sabe. Esto, y además el director ha pagado la cuenta. El director ha pagado, acaba de decir que su sobrino mayor pague. ¿Acaso el director es su sobrino mayor? Viejo Gao, ¿estás bien de la cabeza? Si el director es su sobrino mayor, ¿cómo puede estar relacionado con él? Acaba de decir que su sobrino mayor, te digo. Eso fue pura coincidencia, sí. Hoy justo es la celebración de nuestra escuela. Nuestro director tiene una gran visión. Simplemente no quiere agrandar el problema. Directoran entonces él. Él tuvo mucha suerte. Chen Heng-sen, vete ya. ¿Vete a dónde? No he terminado mi bebida. Vamos, Banquín. Este sabor no se compara con el licor. ¿Qué hacemos en nuestro pueblo? Hermano Heng-sen, este licor es de lo mejor que hay en la ciudad. Bueno, lo tomaremos como venga. Compañeros, hoy es mi primer día aquí.
Háganme el favor, tomemos un trago juntos. Viejo Gao. Quizás el director An tiene razón. Respetemos su destino, quizás está destinado a quedarse en las zonas remotas para siempre y cuando no cause problemas. Esperemos a que termine la ceremonia de apertura y luego lo dejamos ir después de todo. Esta es su última oportunidad de ver el mundo exterior. Compañeros profesores. La ceremonia de apertura comienza ahora. A continuación, un fuerte aplauso para dar la bienvenida a los miembros del consejo que han hecho grandes contribuciones a la escuela para que den su discurso. Este es el presidente del grupo Lin, uno de los miembros del consejo de nuestra escuela, y aquel es el gerente general de Qianzhen Construcción, también miembro del consejo. Hoy también escuché que la belleza Su va a hablar en representación de su padre. La familia de la belleza Su no solo es la más rica de Longten, sino también el segundo mayor accionista de nuestra escuela. Sí, realmente no podemos compararnos con ellos, claro. Lo que no sé es cómo Chen Hengsheng, ese chico de la montaña, se relaciona con la belleza Su. Los que se conocen esperan un rato. ¿Sabe la brecha entre él y los demás? Hermano Hengsheng, voy a subir. Vas a estar conmigo. Mi papá confesó que no puedo ser demasiado arrogante, pero el sobrino mayor dijo que quiero representar a mi papá en el escenario. No es bueno aceptarlo. Caminar. ¿Cómo subió esto? Chen Hengen, ¿qué estás haciendo? El maestro Bayan me dijo que subiera al escenario. La gente llama al director de la escuela. Si entonces puedo ir aún más. Tú. Chen, dijo el director An. Es el director de la escuela, al menos para la escuela donó dinero. No son tus botellas y estas botellas. El director lo pagó por ti, así que me siento. ¿Eres accionista? ¿No entiendes las reglas? ¿Cómo se puede contar como director escolar? Al menos tienes que invertir en la construcción de la escuela. Estos en ese escenario no son tan buenos como yo. Si no subo se avergonzarán de hablar. No es Chen Hengsheng, ¿cómo puedes ser tan terco? Este es un gran hombre esperando que subas. Pero no es tan simple como ser expulsado. Toda esta escuela es nuestro pueblo. Chen Hengsheng, si sigues jugando así, yo tampoco puedo salvarte. Maestro Bai puede estar seguro de que realmente lo soy. Maestro Bai puede estar seguro, está bien, hermano Hengsheng. Sube conmigo. No te preocupes, maestro. El camarero nos dio a todos en el lugar. Un helado es mío. No está ahí. ¿Qué quieres decir con eso? Él arregla una botella de vino y él puede subir al escenario. Entonces puedo hacerlo yo mismo. Exponga su rostro. Confundido por este chico, el camarero. Una persona, un paquete de papel higiénico, también es mi compañero de clase. Vamos a tener el segundo más grande. El director de la escuela representa a la hija del hombre más rico de Jiangchen. También son compañeros de nuestra escuela. Mi Suban Qinsu sube al escenario. Nuestro director de la escuela es para nuestra escuela este año. Donaron 10 millones de fondos. Dejemos que todas las instalaciones de nuestra escuela, todo nuevo. Un aplauso para la señorita Su. Gracias a todos, estoy segura de que mi padre también desea que la escuela siga mejorando. Aquí tomo la decisión de que mi padre añada una inversión adicional de 20 millones. Bien rápido, gracias señorita Su. Miren, la señorita Su es realmente generosa. Un estudiante pobre como yo nunca tendrá esa suerte. Pero comparado con ese Chen Hengsheng, no soy tan pobre. Bien. Demos la bienvenida al siguiente miembro de la junta escolar. No, ¿por qué subes tú? Baja. No me dijo que subiera. Tú. Hola a todos, me llamo Chen Hengsheng. Acabo de invitarles a tomar algo. Si él sube, nosotros también subimos, vamos. No, ¿qué están haciendo? Directoran, el viejo Gao y yo también compramos cosas para los estudiantes. Yo compré helados, él compró papel higiénico, fuera todos. ¿No, Chen Hengsheng, aún no bajas? Pregúntales. ¿Qué han donado? No es un proyector. Han donado aire acondicionado para la escuela. ¿Qué has donado tú? Unas cuantas botellas de vino barato y hasta el director pagó la cuenta. ¿Estás loco? Directoran, mi familia también donó algo. No vendinos que donó tu familia. Te donaron a ti, un estudiante pobre quizás. Y trajiste una bolsa de papas y batatas. Eso sí que es un miembro de la junta escolar. Nunca hemos visto algo así. Directoran, mi familia donó un edificio.
No inventes, fueron los grandes accionistas quienes donaron. Eso es lo que donó mi familia. No, ¿aún no terminas? Que alguien lo baje. Chen Hengsen, ven conmigo. Profesor Bai, no voy a bajar, aún no he hablado. No, ¿de qué vas a hablar? ¿Qué quieres decir? ¿Quieres enfadar a los grandes accionistas y que retiren la inversión? Oh, no pueden retirar la inversión. Mi padre dijo que mi carta de admisión fue gracias a este edificio. Si retiran la inversión no tendré dónde estudiar. Correcto, ahora realmente. No tienes dónde estudiar, Valle. Chen Hengsen, ¿ya terminaste de hacer el ridículo? Te hiciste pasar por un estudiante sobre el vino, pero eso es lo de menos. ¿Sabes qué es esto? Este edificio fue donado por los grandes accionistas. Es el edificio de laboratorios de alta tecnología de más alto nivel en Longchen. Con un costo de 5.000 millones, incluso el letrero del edificio fue. El accionista mayoritario lo nombró con el nombre de su hijo. ¿Te atreves a presumir de eso? Estás loco. Ya lo entiendo, este edificio seguro lleva mi nombre. Mi padre es así, le encanta hacer este tipo de cosas para aparentar. Wow, Chen Hengsen, eres increíble. La ignorancia es atrevida. No es así como se gana el respeto frente a la belleza su. Es solo un edificio, no es gran cosa. Mi padre ha donado varios edificios en todo el país. Estás exagerando, tarde o temprano te descubrirán. Estás yendo demasiado lejos, Hengsen. ¿No querías lucirte frente a la belleza del campus? ¿Viste ese botón? Si lo presionas, puedes transmitir en vivo la ceremonia de inauguración para ver si este edificio realmente lleva tu nombre. Oh sí, tengo que verlo. Si realmente lleva mi nombre tengo que llamar a mi padre, esto es demasiado. Detente. Eso es para el hijo del accionista. Ceremonia de inauguración. Chen Hengsen, no seas impulsivo. Chen Hengsen, eres muy atrevido. Chen Hengsen, estás loco. ¿Qué le pasa al profesor Bai? Este edificio fue donado por el accionista mayoritario y será inaugurado por su hijo. Si lo inauguramos antes y ofendemos al accionista mayoritario, toda la escuela lo pagará. Profesor Bai, no hay nada que temer esto. Debería ser inaugurado por mí, mira, solo faltan 40 segundos. Realmente no tiene remedio. Este accionista mayoritario, ni siquiera el director se atreve a ofenderlo. La señorita Su tampoco se atreve. Desde el principio no deberíamos haberte dejado entrar. Dejarte entrar en esta escuela. Viejo Gao, ¿no crees que nos hemos pasado un poco? Al final fuimos nosotros quienes lo incitamos a presionar el botón. Parece que sí, Hengsen. Bueno, ahora solo quedan 30 segundos. Debes disculparte con esa persona importante, tal vez aún haya una oportunidad de arreglarlo. ¿Arreglarlo? ¿Qué arreglo? Fuera de aquí, joven. Sé que estás ahí abajo. Por favor, aparece, te aseguro que te daré una respuesta satisfactoria, joven. Directoran. No necesito ninguna respuesta satisfactoria de ti, además. Yo no soy ningún señorito. ¿Desgraciado? Claro que no eres un señorito. Chen Hengsen, ven aquí rápido y discúlpate con esa persona importante. Profesor Bai, ¿cómo es que todavía no lo creen? Este edificio es donado por mi familia. No, Chen Hengsen, en este momento. No tienes por qué ser terco si este edificio lo donaste tú. Yo me bañaré con este lafite aquí mismo. Yo beberé este lafite con el que me bañé. La gente de mi pueblo dice que la gente de la ciudad sabe divertirse. Se divierten de manera extravagante, parece que es cierto. ¿Todavía no te disculpas? No lo haré. Tú. Ustedes dos suban y ayuden. El edificio Hengsen. Chen Hengsen, ¿acaso esa persona importante es realmente su padre? Ya te lo dije, esto definitivamente lo hizo mi padre. A él le encanta hacer estas cosas. Chen Hengsen, ¿realmente eres el hijo de ese gran accionista? Ya te lo dije hace tiempo, ustedes no me creen. Señorito, mire esto, espere. Director and Profesor Bai. Esto es solo un malentendido. El edificio Hengsen y Chen Hengsen no tienen ninguna relación. Es la escuela para que recordemos el cultivo que la escuela nos ha dado, recordar al gran accionista por su generosidad hacia nosotros.
Piense director en ese gran accionista. ¿Es una persona tan culta? ¿Sería tan poco refinado? ¿Usaría el nombre de su hijo para nombrar algo? No, mi padre sí lo usó. Jensen, no te excuses más. Con mi puntaje de 150 analizo estas dos palabras. Es demasiado simple, vamos Tai. Tú en el examen de ingreso a la universidad 150 en chino el máximo. ¿Qué chino? Estoy hablando del puntaje total del examen. Jensen, yo todo es por tu bien. Tu fanfarronería se está haciendo cada vez más grande. Al final será difícil de manejar yo. Como tu compañero definitivamente te ayudaré a corregirte. Entonces tendré que agradecerte. No es necesario, es mi deber. Jensen, ya no sigas más. Con la puntuación de 150 puntos de mi hermano Tai. También está clasificado en toda la escuela. Lo que dijo con absoluta autoridad. Bajo perfil. No es lo que piensas, papá, no hay cultura. Él nombró este edificio en mi nombre, solo para mostrar el centro de atención. Suficiente abrió para los principales accionistas sin autorización. No puedo protegerte de esto, te lo daré. El director llama. Hermano Jensen, no te preocupes. Mi papá tiene una relación con el accionista mayoritario. Le ruego a mi papá que lo deje interceder. No es necesario porque mi papá no vino. Dígame un poco menos. Señorita Su, por favor. Hey, director. ¿Qué tal el que subió al escenario para dar a conocer nuestro edificio? ¿No es feliz? Ese es su nombre. Oye, el director, algo salió mal. O esta ceremonia de inauguración fue confesado por una tortuga. ¿Quién es tan desesperado? Se llama Chen Jensen. Tío, está bien. Está bien, eso es todo, tengo algo que hacer. Vendé después de un tiempo. ¿Qué quiere decir el director con Sansu? Puede ser que el director esté recibiendo a su tercer tío. Llamé y escuché. Tienes suerte, el director tiene algo hoy. Además debe ser por el bien de la ceremonia de apertura de hoy. No quiero hacer que el joven maestro se enoje. No debe atreverse a hacer las cosas grandes como yo. No está calificado para comer conmigo. Vaya, mira quién trae después de la ceremonia de apertura. Déjalo salir de aquí. Maestro Bai, no te preocupes por el hermano Jensen. Envolver a mí. No tengo que ayudarme y no hice nada malo. Es esta vez. La flor de la escuela, Su, incluso lo ayudó. ¿Qué es peor que él? Las flores de la escuela pueden simplemente gustarle a las personas que pueden soplar. No creo que parezca. Voy a hacer ese truco. Hermano Tai, ¿estás seguro de que quieres esto? Él me obligó. Chen Jensen. De nada sirve solo hablar. No es habilidad fanfarronear. Yo no estoy fanfarroneando. Jensen, todos saben que eres un estudiante pobre. Y esa carta de admisión probablemente también es falsa. Si Tai se lo toma en serio, te vas a quedar muy mal. Realmente no soy un estudiante pobre, no puedes. Porque tú eres un estudiante pobre tener celos de mí. Realmente te considero un amigo aunque tú solo tienes 100.000 yuanes al año para gastos. Es bastante pobre, pero yo no te voy a menospreciar. Tai actúa. Chen Jensen, yo originalmente quería que te reformaras. Pero no me esperaba que te atrevieras a seducir a la belleza Su. Hoy te voy a hacer saber el poder de un verdadero hombre. Conóceme de nuevo. Yo, el presidente del club deportivo. Conocido en el mundo como la mano del trueno Bentelai. Te voy a enfrentar solo. Originalmente quería interactuar contigo como una persona común, pero lo que recibí fue tu ingratitud. Bien. Revelo mi juego. Hoy te voy a hacer saber que con una sola mano te puedo controlar. Tai es poderoso. Jensen, te aconsejo que admitas tu error rápidamente. Aléjate de la belleza del campus, de lo contrario Tai se va a enojar mucho y las consecuencias serán graves.
¿Qué tan graves? Tai es un experto en taekwondo cinturón negro sexto dan, pero tú en las montañas probablemente no has oído. No sabes lo que significa en esta escuela. Si Tai dice 2 nadie se atreve a decir 1. ¿Tan impresionante? Por supuesto, así que, ahora admite tu error y no sigas engañando a la belleza del campus. Todos somos compañeros. Tai no te va a hacer nada. ¿Y Tai ha partido cuántas montañas? ¿Partir montañas? ¿Qué montañas? ¿Qué estás presumiendo con esos anillos rotos? En mi pueblo cuando estoy aburrido me gusta partir montañas. Es mi marca personal cada vez que termino de partir las piedras de una montaña me pongo un anillo. Ya he partido 5 montañas si no fuera porque hoy vine a la escuela. Ya he terminado de partir la 6ª montaña. ¿Quieres decir que la montaña está hecha de piedras apiladas? Con una sola piedra has hecho desaparecer 5 montañas. Me aburría en el pueblo. Así que me gusta hacer ejercicio. Hermano Tai. Bien, un buen corte de montaña. Cada vez que hundo un mar, me arranco un pelo. Este es el mar que he hundido, el 100º mar. Lo digo en serio, no estoy bromeando. Bien, supongamos que no estás bromeando. Entonces vamos. Chen Hengsheng, eres del pueblo. No sabes qué es el taekwondo. No importa, hoy vamos a competir. En fuerza de muñeca. ¿Por qué no cambias de evento? En mi pueblo nadie puede ganarme en fuerza de muñeca. ¿Qué quieres decir? ¿Que soy peor que tu pueblo? Un viejo, Bueno, entonces. Ya te lo he dicho, si te lastimas no me culpes. Chen Hengsheng, las cosas ya se han salido de control, todavía no es suficiente. El sexto dan de la mafia de Ventela y no es falso. Maestro Bai, mi corte de montaña tampoco es falso. Definitivamente ganaré. Tú ya no me importas. Después de la ceremonia ya no serás mi estudiante. No, maestro Bai, lo digo en serio. Definitivamente ganaré. Maestro Bai, ya que el hermano Hengsheng quiere competir. Entonces debe tener confianza, ¿verdad, hermano Hengsheng? Así es, en mi pueblo competí con un anciano de 80 años. Y lo gané varias veces. Incluso me suplicó. No, Chen Hengsheng. Ganaste a un anciano de 80 años y todavía lo mencionas. Eres increíble. Vamos, apuestas abiertas. Las probabilidades del hermano Tai son de 1 a 2. Las probabilidades de Chen Hengsheng son de 1 a 100. ¿Quién quiere apostar? Apuesto por el hermano Tai. Apuesto 10.000. Yo también apuesto por el hermano Tai. Ban Qin, ¿qué significan estas probabilidades? ¿Por qué nadie apuesta por mí? Es que nadie cree que puedas ganar. Por eso todos apuestan por él. Claro que si soy la chica más popular, soy bastante hábil. Viejo Gao, hermano Tai apuesta 50.000 por mí. Antes de salir mi papá me dijo que no me metiera en problemas, pero tampoco que perdiera la cara. Entonces mejor apuesta 100.000 por Chen Hengsheng. ¿Quién? ¿Quién es el que no tiene ojos y apuesta por Chen Hengsheng? Tú mismo, ¿no es que puedes pagar esos 100.000? 100.000 no es mucho, mi teléfono vale eso. Vale 100.000. Ese teléfono falso tuyo con botones, vale unos cientos como mucho. ¿Quieres que la chica popular te ayude, verdad? No lo pago yo mismo. No presumas. Son 100.000. 100.000 no es mucho. Sí, aunque 100.000 sea tu presupuesto anual. Eres un estudiante pobre, no me entiendes. Chen Hengsheng. Apuesta 100.000 por ti mismo. Este compañero, el dinero del hermano Hengsheng. Yo lo pago. No dije que lo pago yo mismo. Antes, cuando mi papá me llevó a hablar de algún trabajo de ayuda a los pobres, si no fuera por el hermano Hengsheng que me protegió, probablemente no habría sobrevivido. Si el hermano Hengsheng solo gasta un poco en entretenerse, estoy más que dispuesta. Apuesto 110.000. 200.000, 300.000. Chen Hengsheng, ¿estás decidido a vivir del esfuerzo de otros? Te digo, estás usando el dinero de la chica popular. ¿No tienes dignidad? No dije que lo pago yo mismo. Hermano Hengsheng, mi dinero de bolsillo solo es 300.000. No puedo más. No hay problema, lo pago yo mismo. Apuesto 310.000. 1 millón.
Hermano Heng-Seng, 1 millón realmente no lo tengo. Tendría que pedírselo a mi papá si se entera de esto. No estoy seguro de que me lo dé. Tranquilo, seguro no lo pagas tú. Si no hay otra opción. Solo puedo pedirle a mi papá lo peor. Es que me prohíba salir. El director me lo entregó ahora, solo queda que venga el director. Director Chen Heng-Seng, ya no puedo manejarlo, su carácter es muy problemático. Vale, te has pasado. Cuando pierdas. A ver con qué vas a pagar. Es solo un poco de dinero, todos estamos aquí para divertirnos, ¿no? Si te arrepientes ahora, aún estás a tiempo, de lo contrario. No solo tendrás que pagar, sino que también te lastimarás. Lastimarme yo no me lastimaré, más bien tú. ¿No quieres ponerte una armadura o algo? Chen Heng-Seng, eres demasiado arrogante. Hoy voy a educarte bien en nombre de tu familia. Después de ganarle haré que Gao Shuo no le cobre el dinero. Entonces en los ojos de la belleza Su no solo seré muy impresionante, sino que también tendré un gran caballerosidad. 2 pájaros de un tiro. Vale, vamos, ánimo. No está mal, tienes algo de fuerza. Pero contra mí también perderás. Esfuérzate, hermano Tai, ponle un poco de fuerza. Tú esto. ¿Estás usando fuerza? Ponle un poco de fuerza. Vale, me has obligado. Ánimo. Mi 10.000 yuanes. Ahora me toca a mí. Hermano Tai, tu mano no la muevas. Se rompió. Mira, te dije que soy fuerte. ¿No te lastimaste? No pasa nada, soy Bentelai, la mano del trueno. ¿Cómo podría lastimarme? No tengo ningún problema. Entonces eres bastante bueno. Recuerdo que cuando estaba en mi pueblo, jugaba con el anciano y se dislocó. ¿Solo se dislocó? ¿Quieres decir que yo, un cinturón negro de 6º grado, no soy mejor que un viejo? Todos vieron que perdiste. Perder según las reglas del río y lago. Es al mejor de 3. Es que no me estaba esforzando. Vale, entonces vamos otra vez. Esta vez no te voy a dejar ganar. La última vez me contuve, vamos otra vez. ¿No voy a quedar completamente destrozado? Pero si no compito, seguro que la belleza Su me despreciará. Tú así. Primero das el dinero de la apuesta, o si no, cuando gane tú no tendrás. No tengo el dinero, ¿verdad? Sí. Vale, no es más que 1 millón, lo olvidé. La tarjeta que mi papá me dio aún no está descongelada. Profesor Bai, tienes 1 millón. Si no, préstamelo primero. No cuando te estaba aconsejando antes. ¿No me estabas escuchando? Ban Kim, préstamelo primero. Hermano Heng-Seng, acabo de decirte. Solo tengo 300.000. ¿Esto? Ya lo dije, no tienes el dinero al final. No es pedirle al profesor Bai y a la belleza Su como tú, yo Bentelai. Ni siquiera compito contigo, menos mal que no. Si no, el dinero de la apuesta de Tai no podría sacarlo. Uso esto para cubrir mi millón. ¿Quieres decir que usas esta cosa rota para cubrir 1 millón? ¿No se puede? Chen Heng-Seng, estás loco, usas esta cosa rota para cubrir 1 millón. Mi papá y ellos venden este tipo de piedras. Esta piedra es la mejor de la montaña detrás de nuestro pueblo. Esto es lo que antes de salir mi tío Quinto me dio personalmente. ¿Quieres decir que antes tu papá vendió esa piedra? ¿Es esta? Si esta piedra es bastante valiosa. Debería valer 1 o 2 cientos de millones. ¿Estás loco, Chen Heng-Seng? Esto lo pones en mi casa para apoyar la mesa. Ni siquiera lo uso. 1 o 2 cientos de millones. ¿Dinero del infierno? Mi papá me dijo que esta piedra es bastante valiosa. Parece que es algo jade imperial. ¿Qué piedra cruda? Parece... Jade imperial, lo mejor del jade. Un trozo tan grande no vale 1 o 2 cientos de millones. Profesor Bai, ¿no te acuerdas? Este tipo es el que más fanfarronea. Mi papá y yo vimos en la casa de un cliente un jade imperial del tamaño de un puño. Eso es para poner en el altar. ¿Cómo podría tenerlo una familia normal? ¿No tienen en tu casa? En nuestro pueblo hay muchas de estas piedras, niño.
Jugaban con esto como si fueran canicas de vidrio. Hermano Heng-Seng, por favor deja de hablar este tamaño. Ni siquiera lo tengo en mi casa. Ban Qin, realmente no estoy mintiendo, es muy valioso. Chen Heng-Seng, a menos que puedas probar que esta pieza de jade imperial verde es real. De lo contrario, no pienses en competir conmigo. Déjame echar un vistazo. Director An. En aquellos tiempos, en el mundo del jade, quien me viera, me llamaba An Banyan. Yo verificaré su autenticidad, Director An. ¿Eras tan impresionante en tu juventud? En mi juventud. También era una figura destacada. Con este tipo de cosas, podía verificar su autenticidad en un minuto. Director An, por favor, eche un vistazo. Profesional. Hola, papá. Hola, hija. Quiero pedirte un favor. ¿Qué? ¿Estás diciendo la verdad? Un jade imperial tan grande. Ese es el rey absoluto de los jades. Bien, bien, papá llegará enseguida. ¿Alguien? ¿Qué pasa, Director Su? Rápido, rápido, saquen nuestro jet privado. Voy a la escuela de mi hija, Director Su. Nuestro jet privado, ¿no acabas de decir que lo enviaron al extranjero? ¿Para un cliente con un pedido de 10.000 millones? Al diablo con eso. Que se vayan en taxi. Escuché que el hijo del viejo Chen, el joven Chen, y Ban Qin están en la misma escuela. Si le doy este rey absoluto de los jades al joven Chen y de paso los presento, él y Ban Qin podrían conocerse si el joven Chen se fija en Ban Qin. ¿Qué están esperando? Vamos. Sí, sí, sí. Muy bien, Director An. ¿No eras An Banyan? Esto. ¿Cuántas veces has mirado ya? Este rey absoluto de los jades es tan fácil de identificar. Sí, sí, sí. En mi opinión, esta piedra. ¿Qué tal? Realmente, es una piedra. No, Directora, no puede ser nosotros. Estamos contando con esta piedra para ganar dinero. ¿No te das cuenta? Tonterías. ¿Cómo no me voy a dar cuenta de esto? Esta piedra probablemente. Quizás, no estoy seguro. Es solo una piedra común. Ni siquiera es una piedra de jade sin pulir. Es falsa. Chen Heng-Seng, ¿qué dices ahora? Profesor An, esto no puede ser falso. Recuerdo claramente en aquel entonces. Bafeite vino a comprar esta piedra. Mi tío no la vendió. ¡Qué insolencia! ¿Crees que yo, An Banyan, me equivoco? ¿Crees que puedes engañarlos a ellos? ¿A mí? ¿Un estudiante pobre como tú puede tener una piedra de jade sin pulir? No soy un estudiante pobre, esta piedra es real. Basta. Chen Heng-Seng, esta cosa es falsa y punto. Gente deshonesta como tú. Yo ventela y la desprecio. Ahora en los ojos de la chica más bonita debo parecer muy guapo. Bueno, mi padre dijo al salir. La gente de la ciudad sabe de cosas. Ahora veo que no. Espera, según las reglas de nuestro oficio. Si hay una falsificación debe ser destruida en público. Destruye la Directora An. No es que te menosprecie. Si la destruyes el resto de tu vida, probablemente estarás pagando deudas. ¡Qué insolencia! Una falsificación. ¿Y todavía me hablas así? La destruiré. ¿Qué? Te digo, si rompo las reglas de An Banyan, ¿cómo me sostendré? ¿Crees que no la destruiré ahora? Directora An, realmente no puedes pagarlo. Chen Heng-Seng, una falsificación. ¿El Director An no puede pagarla? Incluso si fuera real, el Director An te pagaría 2. Sin problemas. Entonces rómpela. Realmente la romperé. Alto. ¿Quién se atreve a romper el rey del jade? Es el SR Su, el hombre más rico de Longchen, el padre de Su, la chica más bonita. ¿Qué dijo? ¿El rey del jade? ¿El rey del jade? SR Su, veo que ha venido personalmente. ¿No me avisaste? ¿Cómo vine? Vine precisamente por el rey del jade. SR Su, ese no es un rey de jade sin iguales. Esto es realmente verde.
Y es el mejor verde emperador verde. Rey de Jade sin igual. Terminado esto. ¿Quién lo rompió? El Directoran lo rompió y dijo que si esto es cierto, solo paga el doble, ¿verdad? Directoran. De verdad. Envuélvete aunque está roto. Un buen año también es un rey de Jade sin igual. Igual de precioso. Ese joven maestro Chen. No debería importarle. Este compañero de clase mira. Te lo daré al precio de mercado. Te daré 2.000 millones, ¿me lo vendería? De todos modos hay más montañas detrás de mí, como un juguete. Siempre hablas donde su. Si no fuera por ti, ¿podría arruinarlo? Ban Qin luego. Te llevaré a alguien, es un gran hombre. ¿Qué edad tiene papá? Te digo que está bien él. Pero los nuevos estudiantes de su escuela y... Él es tu escuela, el joven maestro del mayor accionista. Digamos que la razón por la que la familia Su puede convertirse el hombre más rico de Dragon City, depende de otros para ayudar a los pobres. Entonces, ¿cómo se llama? Hoy es la ceremonia de apertura. Quizá esté ahí. Recuerdo cómo se llamaba. Chen Hengsen. El director tiene un accidente. ¿Qué pasó? Su tercer tío fue confundido con un estudiante pobre en la ceremonia de apertura. Incluso el mejor que trajo de casa. La piedra en bruto de Jade Verde Emperador fue aplastada por el directoran. Anui, no quieres hacerlo. Si mi tío se enoja nuestra escuela, tengo que ser aplastado pronto. Conduzca hasta la ceremonia de apertura. Hermano Hengchen. Tío, me estás buscando. ¿O eres el maestro Chen? El joven maestro Chen dijo antes que Chen Hengen. Su banquín es el objetivo de alivio de la pobreza de su familia. Sí. No soy ningún joven Chen, simplemente me llamo Chen Hensen. Ban Qin, ustedes dos se conocen. Papá, él. Es de quien te hablé antes. El hermano Hengsen que me salvó. Bien. El joven Chen es realmente un hombre de talento. Mira, todavía tengo que comprar tus cosas. Y también regalarte algo, que lío. Hagámoslo, como dijiste, el doble. Te daré 200 millones más. Tío Su, creo que debes estar equivocado. Este Chen Hengsen es completamente falso. Piensa, ni siquiera entró en nuestra escuela. Lo hizo como un estudiante pobre. ¿Cómo podría ser el hijo del gran accionista? ¿Y cómo podría ser ese joven? El hijo de la familia Chen con su inmensa fortuna no podría ser tan rústico. ¿De dónde sacaste esta piedra de jade? La encontré en la montaña, allí hay muchas más. No tienes ni idea y aún así alardeas. Definitivamente me equivoqué. Tío Su, aunque el estudiante Hengsen siempre ha sido fanfarrón, pero no puedo soportar verlo cometer un error. ¿Te atreves a fingir ser el joven Chen? No estoy fingiendo. Yo soy Chen Hensen. ¿Tonterías? El joven Chen, ¿cómo podría ser un estudiante pobre y vestir como un mendigo? El viejo Chen es la persona que más respeto, no permitiré que nadie lo ofenda. Como accionista de la escuela ahora declaro que estás expulsado, director Su. No necesitas expulsarlo, su carta de admisión es falsa, ni siquiera es un estudiante de nuestra escuela. Director Su no lo hizo a propósito. Viene de las montañas, esta es su única oportunidad de Que salir. tú también quieres ser expulsado. Papá, no puedes hacer esto aunque no sea. El joven de la familia Chen al menos me salvó. Tú. Ban Qin, parece que recientemente no has estado tan dedicada. A partir de hoy no saldrás. Papá, ¿cómo puedes? Cállate, y tú también. Ya no eres estudiante de esta escuela, no tienes derecho a quedarte aquí. A alguien sáquenlo. Incluso si me echan de la escuela deberían consultarlo con mi sobrino mayor. ¿Quién es tu sobrino mayor? En Longchen, lo que yo Sumuzi digo, nadie se atreve a contradecir. Sobrino mayor, ¿por qué no has venido todavía? Tu tío está a punto de ser llevado de tu territorio. Sigan con sus tonterías. Échenlo a la calle. Sumuzi, te atreves demasiado. Sobrino mayor, por fin has venido. Director, finalmente ha llegado la ceremonia de apertura. Está por terminar el Sr. Susumuzi. Anui. Se atreven demasiado. Incluso se atreven a faltarle el respeto a mi tío.
Director, ¿quién es este tío del que habla? Hermano Chen, justo a tiempo. Acabo de comprar una pieza de jade de primera calidad para regalársela al hijo del hermano Chen. He oído que en términos de jerarquía, él es tu tío, ¿no? Este sobrino Henzhou. Si no hubieras venido tu tío, habría sido expulsado de la escuela. Chen Hengsheng, este es el director también. El sobrino del mayor accionista, incluso el SR su lo respeta. ¿Estás loco? Si hermano Hengsheng, incluso mi padre. No se atreve a ofender al director. Henzhou es incapaz, ha hecho que mi tío sufra. Por favor, tío, aplica la ley familiar. Este niño. Ya eres tan grande. ¿Y aún quieres que te aplique la ley familiar? Si mi padre se entera, no sé cómo me castigará. Tío, tiene razón. En realidad no es gran cosa, solo quiero que expliques a todos que realmente fuiste tú quien me reclutó. De lo contrario, si me echan de la escuela, será difícil explicárselo a mi padre. Escuchen todos. Chen Hengsheng es un estudiante que yo mismo recluté sin mi permiso. Nadie puede expulsarlo. Estamos acabados. Resulta que él es ese joven maestro y también el tío del director. Hermano Chen, ¿qué quieres decir con esto? ¿Acaso el Sumuzi? Tu familia, Su, es la más rica de Longchen. ¿Ya no lo quieres? Ah, no hace falta que mi tío hable con solo una palabra mía. Mi familia Chen puede hacerlo en la provincia de Jiangnan. Hermano Chen Tuyoun. Tío. Esto. La ceremonia de apertura ya terminó. ¿Qué tal si te acompaño a tu dormitorio? Vale, profesor Bai Bankin, me voy primero. Veré. Papá, el director y el hermano Hengsheng están. ¿Estamos perdidos, Bankin? Papá es demasiado odioso. No te escuchó antes él. Realmente es el joven de la familia Chen. Él es realmente el tío del director Chen. ¿Acaso el hermano Hengsheng es realmente el hijo del mayor accionista? La razón por la que pudimos convertirnos en los más ricos de Longchen fue gracias a la familia Chen en aquel entonces, que nos ayudó a salir de la pobreza, Bankin. Prepárate ahora. Hemos ofendido a la familia Chen, no digamos ya en Longchen, ni siquiera en toda la provincia de Jiangnan. Tendremos un lugar donde estar. ¿Será que todo lo que dijo es verdad? ¿Lo malentendí? Todos lo malentendieron. Profesor Bai, el director te ha informado oficialmente que debes cuidar especialmente a ese Chen Hengsheng. No, entonces tiene sentido. Chen Hengsheng es en realidad un pariente pobre del director. Fue el director quien usó su poder privado para admitirlo como estudiante pobre. Ahora que ha causado tanto alboroto delante de toda la escuela, tantos profesores y estudiantes, seguro que no hay manera de arreglarlo. Por eso le hicieron pasar por el hijo del mayor accionista. Tiene sentido después de todo, tío Su. Mira, tú tampoco los conoces, ¿verdad? Entonces debe ser así, ya lo decía yo. ¿Cómo podría el joven de la familia Chen vestirse tan pobremente, verdad? Ay. Es así. Chen Hengsheng, ¿es verdad lo que dicen? 3 millones, un proyecto de 3 millones. Yo puedo decidir, no necesito preguntarle a mi padre. El Cordyceps está creciendo en el campo, ve a acabar tú mismo. Vale. El profesor Bai todavía está enojado conmigo, ni siquiera quiere bajar a verme. Tú eres el estudiante necesitado de nuestra universidad. Sí, exacto. ¿Viniste a buscar al profesor Bai? Sí, lo he estado esperando todo el día y no lo he visto. El subdirector Wang está hablando con él. Dicen que es sobre la evaluación de méritos. Si todo va bien, saldrá en un momento. Pero este subdirector Wang es un poco mujeriego. ¿Qué quieres decir? ¿Un subdirector haciendo esas cosas bajo la luz del día? ¿No sabes este subdirector Wang? Se llama Wang Yinzhou, tiene mucho poder en nuestra universidad. Todos los profesores comunes en nuestra universidad tienen que escucharlo. ¿Solo qué? Habla claro, me estás matando de la ansiedad. Nuestra universidad recientemente recibió una calificación de méritos. Wang Yinzhou se enteró y retuvo los cupos y además ha estado intentando acercarse al profesor Bai varias veces. ¿Qué?
¿Está interesado en el profesor Bai? Bueno, voy a decirle a mi sobrino. Que lo despidan a ver si sigue presumiendo. Ah. Tú. MMM. Profesor Bai. ¿Cómo llegaste aquí? Profesor Bai hoy. No te enojé, ¿verdad? Hice un poco de sopa de cordyceps y loto de nieve. No has comido en todo el día, ¿verdad? No quiero, ya no eres mi estudiante. Ya basta, profesor Bai, estuviste en la oficina del director An, rogando por él toda la tarde, él incluso trajo algo para disculparse. No seas tan duro. Eres el que habla demasiado. Entonces no los molestaré más, adiós. Profesor Bai. Hoy te hice enojar, sé que me equivoqué. No es que me hayas hecho enojar, es que no deberías ser tan vanidoso, tener tanta envidia. Tu tarea es salir de las montañas. ¿Entiendes? Profesor Bai, lo recordaré. En el futuro me esforzaré mucho, no defraudaré tus expectativas. Si hay una próxima vez, definitivamente no seré tu profesor. Bien, lo prometo. Entonces esta sopa. Justo que tengo un poco de hambre. Considera esto como tu disculpa. Debería estar realmente arrepentido. Valle. ¿Quién es este? Subdirector Wang, este es mi estudiante. ¿Algo pasa? Así que tú eres el estudiante pobre. Valle. Ya te lo dije. Solo si aceptas mi condición. Te puedo dar una excelente evaluación. ¿Por qué te empeñas en arrastrar a este lastre? ¿Qué ganas con eso? ¿Quién eres tú? Subdirector de esta escuela, Wang Yinzhou. Ah, tú eres el famoso subdirector. Exactamente. Escuché que eres viejo, feo y mujeriego. ¿Y que estás interesado en nuestra profesora Bai? Soy el subdirector de esta escuela. ¿Qué estás diciendo? Cuidado o te golpeo. ¿Golpearme? Tú, un subdirector. Haciendo estas cosas soy yo. Haré justicia. ¿Qué vas a hacer? Te lo digo. La profesora Bai es mi maestra. Si te vuelvo a ver molestando a nuestra profesora Bai, te golpearé cada vez que te vea. Chen Hengsheng, detente, no nos metamos en problemas, ¿de acuerdo? Profesora Bai, con este tipo no hay que aguantar, si aguantas. Se volverá más abusivo contigo. No permitiré que esta escoria te maltrate, profesora Bai. Pero... No te preocupes, profesora Bai, estoy aquí. Vamos. Oye. Gran problema, Chen Hengsheng, ¿qué le hiciste anoche a Wang Yinzhou? Nada, solo le di una lección. ¿Qué pasa? Le estás cavando un hoyo a Valle. Wang Yinzhou fue a quejarse con el director An esta mañana. En una hora habrá una reunión especial de crítica. Valle está en problemas. No pasa nada, estoy aquí, lo resolveré. Profesora Bai, ¿a dónde vas tan apurada? Tengo una reunión muy importante, debo ir. Profesora Bai, dime, ¿es ese Wang Yinzhou? Te voy a buscar problemas. No te hagas ideas, son solo cosas pequeñas en la distribución del trabajo. Y me lo ocultaste, profesor Bai. Tranquilo, no dejaré que te maltraten. Chen Hengsheng no vino contigo. ¿Para qué vendría? Este Chen Hengsheng, ya le dije claramente. Es por él que golpeó a Wang Yinzhou y te llamaron a la reunión. Al menos debería venir a disculparse con Wang Yinzhou. ¿Para qué le dices eso? Es solo un estudiante. Sin poder ni influencia en casa no ayudaría en nada. Valle. He oído que has desafiado a tus superiores repetidamente, ofendiendo al subdirector Wang. Según las reglas de la escuela debes ser suspendido. ¿No tienes objeciones? Director An, estas cosas tienen otras causas y nuestra enseñanza tampoco tiene ningún problema. Usted no puede, sin aclarar la verdad del asunto, disponer de mí arbitrariamente. Valle, te lo he dicho muchas veces. La escuela no solo es enseñar y educar. También debes cuidar las relaciones jerárquicas. Aunque enseñes muy bien. En este caso, ¿crees que, por enseñar bien, te trataré con indulgencia?
Sé que tú y Wang Yinzhou son parientes, pero por favor sea justo y riguroso, deme una forma razonable de manejar esto. Valle. ¿Cómo le hablas al líder? No desvíes el tema, estoy exponiendo hechos. ¿Hay algún problema? Su situación, primo. Recomiendo un tratamiento serio, suspensión inmediata. Valle, estás en peligro ahora. Tu actitud es muy arrogante. El subdirector Wang ya presentó evidencia de que golpeaste a alguien, ¿sabes lo grave? ¿Qué es esto para la escuela? Es muy difícil para mí. Directora, no puedes escuchar solo su versión. ¿Qué? Si está bien, ya lo sé. Señores, acabo de recibir una llamada. El principal accionista llegará pronto a nuestra escuela. Todos levántense, prepárense para recibir al principal accionista. No esperaba que el principal accionista viniera, entonces debo dar una buena impresión. Valle. Dejemos esto de lado. Después de que el principal accionista se vaya, todo será más fácil de discutir. Profesor Bai, si el director Han realmente te castiga por esto, ¿qué harás? No pasa nada, a lo sumo dejo de ser profesor. Regreso a enseñar en las zonas montañosas. El principal accionista ha llegado, todos denle una cálida bienvenida. ¿Cómo es él? Bienvenido a nuestra escuela. Soy el director Anui de esta escuela. Bienvenido. Es un honor, un honor. Chen Hengsen. Director. ¿Qué te sorprende verme? No es que tú siempre aprovechas la influencia del director. ¿No es así que no puedes? Entonces no hay problema. Si no es así, apártate. Tienes la boca más sucia que el perro de nuestro pueblo. No eres tú. ¿O no es este el subdirector Wang? Hoy nos vemos de nuevo. ¿Cómo eres tú otra vez? Estudiante pobre y maloliente, realmente no te despegas. Escuché que hoy hay algo interesante aquí, hoy no tengo nada que hacer, así que vine a ver. Yinzhou, no tengas miedo, él solo es un pariente lejano y pobre del director. El director no va a hacer un gran alboroto por él. Bien, todos siéntense. Anui, escuché que están teniendo una reunión. Quieren tratar seriamente a alguien, no es el director. Hay un malentendido, pero... ¿Pero qué? Pero Chen Hengsen, esto no tiene razón alguna. Debes saber que Wang Yin, el subdirector Wang, fue golpeado en la escuela, aunque ambos tenemos alguna relación familiar, pero no se debe evitar recomendar a los talentos. Además, no estoy sesgado, usted lo sabe. Sí, director, solo estoy hablando de trabajo con el profesor Bai. Un poco tarde. Este estudiante pobre, sin distinguir el bien del mal, me golpeó de inmediato. ¿En serio? Pero ¿cómo escuché que retuviste los cupos de evaluación de la escuela, director? Nuestra escuela siempre ha tenido evaluaciones. Un sistema de selección estricto. Es razonable que yo lo retenga. Entonces el subdirector Wang. ¿Cuáles son los criterios de evaluación? Somos una escuela de élite. Los criterios de evaluación no pueden basarse solo en la enseñanza. También hay que ver cuántos estudiantes con poder e influencia has formado. En la clase de Valle hay muchos estudiantes pobres como Gaoshuo. Especialmente tú, el más pobre. ¿Con qué puede ella evaluarse? Según los criterios del subdirector Wang, con el capital de una persona Bai podría ser evaluada cientos de veces. Palabras locas, ¿realmente crees que por ser pariente del director puedes hablar tonterías? Todos saben qué clase de persona eres. Entonces, subdirector Wang, ¿cómo puedo hacer que me crea? ¿No dijiste en la ceremonia de apertura que ese jade supremo lo encontraste en la montaña detrás de tu casa? Ya que tienes poder e influencia, supongo que sabes mucho sobre jade. Perfecto. Justo al lado de nuestra escuela hay un mercado de piedras en bruto. Yo también sé algo sobre jade. ¿Te atreves a apostar conmigo? Si ganas, la evaluaré.
No iré tarde o temprano, los despediré a ambos. Iremos, los arruinaré. Dejarán todo en la ruina. Chen Hengsheng, no aceptes. Vale, iré contigo. ¿Quién crees que ganará? El subdirector Wang es pariente del director An. El director An, también conocido como An Banyan, apuesto por el subdirector Wang. Sí, yo también creo que en la ceremonia de apertura, ese jade fue solo suerte de Chen Hengsheng. Un estudiante pobre como él es muy probable que sea la primera vez que ve jade. Chen Hengsheng, mejor olvídalo. Esto empezó por mí, al final solo me despedirán a mí. Pero una piedra en bruto vale millones. Si sale mal no podrás pagarlo. Profesora Bai, no pasa nada, es solo una piedra. ¿Qué tan cara puede ser? Es 1 millón, no 100 pesos. La última vez el director usó los fondos de la escuela para reembolsarte el alcohol. Esta vez definitivamente no te pagará de nuevo. Esta vez no voy a pagar. El ojo del tío San es tan agudo. ¿Cómo podría perder? Para entonces, ni siquiera tendrás que pagar por las piedras. Incluso ganarás dinero. El director ya no se preocupa por el bien. Profesor Bai, no te preocupes, incluso si abrimos. Mi tarjeta ya está descongelada, definitivamente podré pagar. Chen Hengsheng, no hablemos de que tu tarjeta es falsa, olvidaste la última vez. ¿Cómo me lo prometiste? ¿Qué estás murmurando? ¿No quieres empezar? Lárgate de una vez. Puedo empezar en cualquier momento. Eres un paleto de pueblo. Estás bastante seguro, no pensarás que con el director An a mi lado voy a perder, ¿verdad? Se llama An Banyan, ¿no te llamarás Wang Dazui? Perdón, tienes un apodo. Lo recuerdo, te llamas Bestia. Chico, no seas tan confiado. ¿Te atreves a apostar conmigo? ¿Cómo quieres jugar? Corta la piedra original, si la mía vale más. Tú y Valle. Fuera de la escuela. Chen Hengsheng, no le hagas caso a lo sumo. Me expulsan a mí, tú eres pariente del director. Definitivamente no te expulsarán la escuela. Es tu única oportunidad de salir de las montañas. Profesor Bai, no te preocupes, desde pequeño he crecido con estas piedras, definitivamente no perderé. Tranquilo, ¿y si pierdes? Yo sí pierdo. Le daré a Valle una excelente evaluación. No. Si pierdes, también te irás de la escuela y además correrás desnudo alrededor de la escuela 3 veces, gritando mientras corres. Eres una bestia. Vale. Primo, ¿por qué aceptaste por mí? ¿Quién soy yo? An Banyan. ¿Crees que An Banyan puede equivocarse por segunda vez? ¿Quieres decir? Esta piedra mía es definitivamente mejor que la suya. Vale, chico, te acepto. He grabado esto, no intentes negarlo después. Ja, ¿crees que soy como ustedes? De esa aldea pobre y desagradable. Soy Wang Yinzhou. Una palabra es un clavo. Vale, vamos. Chen Hengsheng, no aceptes. Director. Profesor Bai, ya verás. Esta piedra, córtala ahora. Esta piedra, estudiante Chen, ¿estás bromeando? Hasta yo puedo ver que es una piedra común y sin valor. ¿Tan ansioso estás por largarte? Esta piedra mía. Al menos es un hielo de primera calidad. ¿Realmente hay que cortarla? Si no la cortas, te largas directamente. Como subdirector, puedo darte algo de cara. Nieve de arroz. En nuestro pueblo nadie quiere usarla para apoyar la mesa. Arrogante, hoy te lo digo. No cualquiera. Es un estudiante pobre como tú. Puede ofenderme, vamos. Corta la piedra. Chen Hengsheng, quizás deberías mirarlo de nuevo. O mejor deja que el director lo vea. El director ha visto mucho, seguro que encuentra algo mejor. Profesor Bai, tranquilo. Esta piedra y yo tenemos conexiones, esta.
Es ridículo. Te digo la verdad. Esta piedra. Mi primo ya la ha evaluado. Seguro que sale jade de hielo. Tú has perdido. Él con su mirada. Ni siquiera es tan buena como la de un niño de 3 años en nuestro pueblo. Tú no voy a discutir contigo. Maestro Cortala Cortala. Si me expulsan no importa, pero si lo despiden tendrá que regresar. A un pequeño pueblo remoto su futuro está arruinado. Completamente arruinado. Es Jade Yangzen. Arruinado. Chico. Yo tengo jade Yangzen. Que en el mundo del jade, es de la más alta calidad. Perdiste primo. Voy a iniciar el proceso. Para que los echen de la escuela, un jade Yangzen como este, vale al menos unos millones Kinsou. ¿Qué tal mi ojo? Cuando el primo actúa siempre es espectacular. No solo los echarán, sino que también ganaremos algo de dinero. Chen Hengsen, vámonos. La piedra que eligió el estudiante Hengsen también me parece muy buena. Tal vez tenga suerte y encuentre un jade mejor que el mío. Chen Hengsen, voy a buscar algunos contactos, tal vez podamos encontrar otra escuela para ti. Profesor Bai, no te vayas, yo tampoco me iré. Los únicos que se irán serán. Chen Hengsen, la suerte de una persona no puede ser siempre buena, esto es Jade Yangzen. A menos que tu piedra produzca jade imperial de nuevo. Pero eso no es basura que se encuentra en todas partes. Ya hemos perdido, despierta, ¿de acuerdo? Profesor Bai. No confías en tu estudiante. Profesor Bai. Nunca he admitido que antes tuve suerte. Esta vez no perderemos, créeme. Corta la piedra. Maestro, desde aquí. Un corte limpio. Solo tienes la boca dura. Voy a ver. ¿Qué es lo que sale? ¿Qué miras? Es solo una piedra común. Chico, ¿crees que en tu pueblo cortan rábanos? No hay ni un poco de verde. ¿Perdiste? ¿Qué tal? Director, esta vez puedo echarlos a ambos. No, director. Hay tanta gente mirando aquí. No querrás proteger a tus favoritos. Proteger a mis favoritos. También los protejo a ellos, además. Cuando dije que había perdido, ¿salió verde? Esto no es verde, ¿no es rojo? ¿Este rojo intenso será? ¿Jade rojo? ¿Cómo? ¿Cómo es posible? Como siempre, tío primo. ¿No dijiste que era una piedra inútil? ¿Cómo salió jade rojo? No, imposible, absolutamente imposible. Xiao Shou, mira, ese rojo es tan pálido. Internet, eso es solo un jade rojo de muy baja calidad. No se compara con tu verde Yan. Sí. Chico, tuviste suerte, salió jade. Pero este jade rojo tuyo solo vale unas decenas de miles. ¿Con qué crees que me vas a ganar? Director, ¿qué es este jade rojo? ¿No se compara con el verde Yan? Aunque el jade rojo también vale entre los jades. No es de la mejor calidad comparado con ese verde Yan. No hay comparación. ¿Qué? Chico. Reconozco que tuviste suerte. Salió jade rojo. Pero comparado conmigo, con mi primo, todavía eres un novato. Ahora incluso si te arrodillas, me pides perdón. No te voy a perdonar. Basura, pobre como tú. Debería quedarse en las montañas para siempre. Lárgate de inmediato.
No te apresures, deja que las balas vuelen un rato. Volar mi culo. ¿Todavía te defiendes? Si no te vas te echo yo. El jade rojo común ciertamente no se compara con el jade verde, pero hay un tipo de jade rojo que rivaliza con el verde imperial, incluso lo supera. Ese es el jade de los 9-5, el supremo entre los jadeites, el jade del emperador. ¡Qué fuerte luz roja! ¿Qué es esto? Ni siquiera la luz de jade imperial es tan intensa. El jade del emperador. El mejor entre los jades rojos, exclusivo de los antiguos emperadores. Algo que se ve una vez en 100 años. Podría llamarse el emperador de los jadeites. Tío, eres increíble. Director, este jade del emperador ¿es más valioso que el jade Zen Yang del subdirector Wan? No solo es más valioso que el Zen Yang, yo he trabajado con jadeites por más de 20 años y nunca había visto el jade del emperador. Es realmente un tesoro invaluable. Chen Hengsheng, ¿de verdad no es solo suerte? Bestia. Ciego. ¿Quién perdió esta vez? No puedes ser tú. ¿Hiciste trampa? Es una piedra entera, ¿cómo podría hacer trampa? Además, tengo una grabación como prueba. No estarás pensando en negarlo, ¿verdad? Dámelo. Eres más perro que el gran amarillo de nuestro pueblo. ¿Desgraciado? Bien, sí. Fuiste tú quien encontró el jade del emperador, yo simplemente no lo reconozco, y que soy el subdirector. El que debe irse eres tú. ¿Quieres negarlo, eh? El director está aquí. Tú solo eres un pariente pobre del director. Nosotros dos somos viejos subordinados del director. En la escuela tenemos mucho peso. No creerás que el director te apoyaría en contra de nosotros dos, ¿verdad? Director, por favor. Expulse a Valle y a este chico. Total, ahora no hay mucha gente, ¿verdad? No perderá su autoridad en el futuro. Yo y Kinzhou seguiremos sus órdenes. Gracias, director. Anui Guandinsou. Ustedes dos han violado las reglas de la escuela. Acosaron al hijo del mayor accionista ahora. ¿Están expulsados? ¿Qué? Director, ahora no hay tanta gente, no necesita actuar. Él es solo un pariente pobre, no necesita hacer esto. ¿Quién les dijo que es mi pariente pobre? Ahora les digo. Él se llama Chen Hengsheng y es del pueblo Chen. El hijo del alcalde es mi tío tercero. El alcalde del pueblo Chen es el mayor accionista de nuestra escuela. Toda nuestra escuela fue construida con la inversión del pueblo Chen. Ahora están expulsados. Pero les digo, no fui yo quien los expulsó. Fue mi tío tercero. Tío, ¿estás satisfecho con cómo lo manejó tu sobrino? Sí, pero falta algo. Desde ahora, Valle. Eres el nuevo director. Yo. No puede ser, ¿cómo puede ser? El hijo del mayor accionista primo. Estamos acabados. Ustedes dos sáquenlos además. Avisen a toda la escuela Jiannan que fueron expulsados por la familia Chen del pueblo Chen. Si alguien se atreve a acogerlos es no respetarme. No respetar la escuela noble de Longchen. No respetar a la familia Chen. Llévenlos, sí. Entonces realmente no eres un estudiante pobre. Profesor Bai, realmente no lo soy. Entonces la familia Su realmente es el objeto de ayuda de tu familia. Sí, Entonces realmente eres el joven maestro Chen. sí. Lo siento, fue un malentendido. No pasa nada, profesor Bai, sé que eres un buen profesor. Chicos, no van a felicitar al director Bai.